Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy, día jueves, vamos a participar de nuestro culto de media semana, servicio online que ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo y que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos pues de esta ciudad de Chimbote, que tiene aproximadamente cerca de 500,000 habitantes al norte de la ciudad de Lima. Fue uno de los puertos más importantes del mundo en el siglo XX. Hoy estamos aquí, al igual que los primeros discípulos del Señor Jesús en el mar de Galilea, cumpliendo también una tarea. Bien, vamos a hacerles llegar un saludo cariñoso a todos los hermanos y amigos que se encuentran reunidos a través de esta reunión para poder conectarnos a la vez a nuestros familiares y amigos a través de las 4 redes, plataformas que tenemos: el Instagram, el WhatsApp, el Messenger, el Facebook, y de esta manera conectarnos con ellos con un clic. Podemos invitarlos, conectarlos para que ellos también participen de esta reunión de alabanza y gratitud y de oír la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Hacemos un clic tan solamente y podemos conectar a otras personas para que participen juntamente con nosotros de esta reunión que llega pues al mundo, que llega a nuestro país, que llega a muchas regiones del país y a muchas personas. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que nos reúne, nos convoca para poder juntos presentar una devoción al Señor en este tiempo. Gracias a Dios. Y también de esta manera nosotros estamos como Iglesia de Cristo dando testimonio del cumplimiento de la palabra del Señor, que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin conforme lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el versículo 14. Bienvenidos pues, hermanos que se encuentran en la región de Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, en Moro, en Catacaos, en Chacchán, camino a Huaraz, en Callejón de Conchucos, en la región de Piura, en Sechura, en Talara, en Paita, ya dije Catacaos, en la región de Cajamarca, en la región de Ayacucho y Cusco. Igualmente en la región de La Libertad, en Guadalupe, en Ciudad de Dios, en Chocope, en Chao, en Trujillo. Un saludo para los hermanos que también están en Paiján. Igualmente a los hermanos que se encuentran en la región de Lima, en Los Olivos, San Martín de Porras, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho, Surco. Y saludos a los hermanos del Callao, en La Perla y en Ventanilla. A todos los hermanos residentes fuera de estas fronteras del país, nuestro país, en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar de Plata, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, en México, en el estado de Tlaxcala, en España, en Barcelona, en Bahamas, en Nassau, en Suecia, en Estocolmo. Amén. Es una noche especial, hermanos, donde nos reunimos como iglesia virtualmente. No se puede hacer presencialmente, ¿no? Hay que cuidar la salud hasta que el Señor nos guíe a hacerlo presencialmente. Vamos a leer la palabra de Dios y les voy a invitar a buscar en sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 27. Vamos a leer juntos, me acompañan en la lectura de la palabra de Dios. Dice así el profeta Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo leemos otra vez.
He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando leemos el Salmo 8 y el salmista expresa qué es el hombre por toda la creación que Dios ha hecho, y vemos las maravillas, los cielos de los cielos, las estrellas, las innumerables estrellas, como Dios le dijo a Abraham, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia, como la arena del mar. Cuando vemos la naturaleza de Dios en el mar, en la tierra y en los cielos, realmente para Dios no hay nada difícil. Para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada difícil. Él nos hizo a su imagen y el Señor es especialista en cosas imposibles para el hombre, en cosas que son difíciles para nosotros. El Señor es especialista. Él desarrolla su habilidad, su capacidad creadora, su amor, en darnos a nosotros salida a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, aun en estos tiempos difíciles, complicados, que tiene nuestro país y que vive el mundo. El Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Amados hermanos, qué maravilloso es tener una relación con el Dios de los cielos, el Dios verdadero, el Dios que hace maravillas. No hay nada difícil para Él. Absolutamente nada es difícil para el Señor. Todo es posible para Él. Para el hombre hay muchas cosas que son imposibles, pero no para el Señor. Y eso es lo que está hablando Dios acá al profeta Jeremías. Le está diciendo, he aquí que yo soy Jehová, el nombre de nuestro Dios, Jehová, Dios de toda carne. Él es el Dios de toda carne. Toda carne va a confesar con su lengua que Él es el Señor algún día. ¿Habrá algo difícil para Él? Pregunta. No lo hay. No lo hay. Por eso, amado hermano, encontramos a través de los profetas y de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo que nosotros, los creyentes, la iglesia del Señor, debe echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Todos los cargados debemos venir al Señor para echar nuestra carga sobre Él, porque Él nos dará una carga más ligera que llevar. Es una noche hermosa, una noche que al haber leído la palabra de Dios podemos sentirnos seguros, porque en este mismo capítulo al final dice el Señor, yo los ayudaré, los prosperaré, les haré todo bien a ustedes, con toda mi alma, con todo mi ser. Dios ofrece continuar la obra en la vida de aquellos que Él ha escogido para relacionarse. Qué bendición tan grande hemos recibido a través de Cristo como iglesia del Señor, de poder tener una relación con Él y de que Él tenga cuidado con nosotros o por nosotros. ¿Qué te parece si vamos a darle gracias al Señor? Lloramos en esta noche agradecidos a Él, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y para Él no hay nada difícil. Inclinemos nuestras cabezas y agradezcamos al Señor y meditemos por un momento antes de alabar su nombre. Cierra tus ojos y oremos juntos. Medita por un momento la grandeza de Dios. Recuerda cuán grande es Dios. Recuerda su misericordia, sus favores. Recordemos juntos en esta noche y podemos ver que para Dios no hay nada difícil. Gracias te damos, Señor, Altísimo Dios, en esta noche te agradecemos porque hemos sido favorecidos
a través de Jesucristo. El favor tuyo a través de Cristo hemos recibido. Los cielos se han abierto para nosotros a través de Jesucristo el Señor. El favor tuyo, la gracia tuya que vino por medio de Jesucristo es para tu iglesia, para tus amados hijos, para aquellos que han sido lavados por su sangre, sellados por el Espíritu Santo, que vienen a formar parte de la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Nuestra vida está bien guardada, bien cuidada y bien protegida por ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, amado hermano, en esta noche a nuestro Dios que nos permite poder estar aquí para alabar su nombre. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti,
Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Te adoro, Señor, con todo mi ser, con tus salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con tus salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, de la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, de la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios Y yo le exalto mi Padre es Dios, y le exaltaré. mi Padre es Dios, Y yo le exalto mi Padre es Dios. y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. La 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. Aleluya, Señor, nuestro Dios, bendito seas, bendito, 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 bendito seas, Dios de los cielos, altísimo Dios. Te alabamos, Señor, en esta noche, te reconocemos como el más grande de todo el universo. No hay un Dios más grande que tú, Señor. Alabado seas. Toda gloria y honor por siempre sea a ti, Señor. Juntos expresemos en nuestro corazón, amado hermano, hermana, esta noche esa adoración que Dios le agrada que tengamos hacia Él. Aleluya, Señor. Precioso Cristo, te alabamos y te adoramos, Señor nuestro, en esta noche.
Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Hemos venido para elevar una oración por tu pueblo, Señor, por nuestra tierra. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo y nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, Sí, Señor, sánanos, ten misericordia de este mundo, Señor. Sálvanos, sálvanos, sánanos, sánanos.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Siempre a ti sea el honor, a ti, solamente a ti, Señor. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios en esta noche. Contentos, agradecidos al Señor. Vamos a continuar con esa misma actitud de adoración al Señor y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y para ello vamos a invitar al pastor Víctor Castro Quesada, pastor de nuestra iglesia Jesús Vive Chimbote, Perú. Adelante, pastor Víctor, bienvenido. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos ahora a estudiar la palabra de Dios. Y como ya saben, los días jueves venimos estudiando el libro de Santiago. El jueves pasado hicimos un alto y tratamos un tema diferente, pero hoy vamos a retomar el estudio de este libro del Nuevo Testamento llamado Santiago. Y para ello le invito a abrir su Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a leer ahora del versículo 26 al 27, que es donde nos quedamos. Santiago capítulo 1, del versículo 26 al 27. Si ya tiene la cita bíblica, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos. Donde quiera que esté, acompáñeme en una oración. Ahí en su corazón, ore a Dios y pídale que nos bendiga con esta enseñanza. Padre amado, gracias te damos, porque tú eres bueno y nos concedes nuevamente podernos reunir para poder, Señor, estudiar, meditar en tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que nos acompañes, que nos hables a través de este estudio. Bendice nuestras vidas, edifícanos, Señor. Aleluya, gracias. Tú estés, Señor, hablando a cada persona, Señor, que está conectada en este momento, que lo hará más adelante. Todo lo dejamos en tus manos de amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje, Santiago nos habla de la verdadera religión. Es decir, cuáles son las características de una verdadera práctica de la religión cristiana. En otras palabras, Santiago habla aquí de cómo ser un verdadero cristiano. Por eso dice en el versículo 26, vamos a volver a leer la primera parte del versículo 26, y dice: si alguno se cree religioso entre vosotros. Veamos primero qué significa aquí la palabra religioso. ¿Qué es para Santiago la práctica de una religión? La palabra griega que se traduce en estos versículos, religión o religioso, en 3 ocasiones, es utilizada solo 2 veces más en todo el Nuevo Testamento. Y esta expresión griega destaca
aquellos aspectos externos de nuestra relación con Dios, como son, por ejemplo, la práctica de ciertos ritos y ceremonias. Como sabemos, en toda religión hay un aspecto ritual o ceremonial que expresa la relación de ese grupo de personas que practican esa religión con la divinidad. Por ejemplo, dentro de la religión judía, nosotros sabemos que habían muchísimos ritos y muchas ceremonias que ordenaba la ley de Moisés. Habían sacrificios de animales y muchos otros tipos de ofrendas. También habían muchas fiestas anuales que los judíos debían practicar para de esa manera evidenciar su amor o devoción hacia Dios. También habían días de guardar, como eran, por ejemplo, el día sábado. Todos los sábados, los judíos reposaban. ¿Por qué? Porque así lo mandaba la ley de Moisés. Todos estos son aspectos externos de realidades espirituales. Bueno, al menos así debe de ser. Aunque, valga la verdad, así pasó en Israel, no siempre esa religiosidad externa, esa práctica de ritos y ceremonias, fue un reflejo de la realidad espiritual que había en los judíos. A veces no había una concordancia. Muchas veces sucedió así. Por eso que Jesús amonestó a los fariseos y les mandó más bien limpiar el corazón, limpiar el interior del vaso, porque ellos estaban más esmerados con los aspectos rituales y ceremoniales que ordenaba la religión judía, pero descuidaban el interior de sus personas, descuidaban su corazón. Y dentro de la religión cristiana también tenemos algunos elementos de tipo ceremonial o ritual. El cristianismo no escapa a esta realidad. Por ejemplo, tenemos las reuniones cristianas o cultos cristianos, como nosotros solemos llamarlos. No sé si recordarán cuando nos reuníamos presencialmente. Hay toda una liturgia, hay todo un programa que se debe cumplir rigurosamente en cada una de esas reuniones. Esos son aspectos rituales, aspectos ceremoniales de nuestra relación con Dios. Al menos así debería de ser, aunque no siempre concuerda la religiosidad con la realidad espiritual que hay en el interior de las personas, como ya lo hemos mencionado. ¿No? Pero dentro del cristianismo hay muchos elementos religiosos, hay muchos elementos externos, como los que les acabo de decir. Cada vez que vamos a una reunión
cristiana seguimos una serie de prácticas. Por ejemplo, hay un momento donde oramos, hay otro momento donde cantamos, hay otro momento donde escuchamos la palabra de Dios, hay otro momento donde ofrendamos, diezmamos, damos para la obra de Dios. Son aspectos externos que tienen que ver con la religión, en este caso cristiana, que tienen que ver con la relación con Dios. También dentro del cristianismo encontramos algunas ceremonias que debemos cumplir, como por ejemplo la ceremonia de la Santa Cena. En nuestro caso, cada primer domingo de cada mes cumplimos tal ceremonia. Y hay todo un ritual. Hay todo un programa que lo sigue estrictamente el ministro. Y todos los que participan de la Santa Cena, los que han tenido oportunidad de hacerlo, saben que primero oramos para ponernos a cuentas con Dios, para participar de la cena del Señor dignamente, y luego el ministro dirige la ceremonia, toma el pan, ora por el pan, da gracias a Dios, luego toma la copa, ora por la copa, bebe la copa, y todos lo hacen. Al mismo tiempo, todos los presentes. Eso, por ejemplo, es un aspecto externo de la religión cristiana. Es algo que tiene que ver, ¿no?, con ceremonias, con ritos. Otra ceremonia, otro rito cristiano es el bautismo en agua. De eso está hablando Santiago, de esa clase de religiosidad que tiene que ver con elementos exteriores de nuestra devoción a Dios, no necesariamente con lo interior, sino con lo externo. Entonces, en ese sentido, está hablando Santiago cuando dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. Entonces nos habla de un creyente que cumple con todo este programa religioso que le acabo de mencionar. Ahora, según Santiago, toda esa religiosidad externa que podemos encontrar dentro del cristianismo puede ser muy engañosa. ¿Por qué? Porque la gente suele pensar que por hacer estas cosas, que por ejemplo, por asistir religiosamente a cada culto y cantar, orar, ofrendar, escuchar la palabra, quién sabe, ¿no? Por cumplir todas esas ceremonias que les acabo de mencionar, automáticamente eso nos hace personas agradables delante de Dios, que el cumplir con todos esos elementos exteriores nos hace ya verdaderos cristianos. La gente suele pensar de esa manera, y pensar de esa manera, dice, engañoso, o sea, enfatizar más los aspectos religiosos, los aspectos externos de la devoción a Dios, aunque son necesarios hacerlos. Sin embargo, enfatizar eso puede ser muy engañoso, porque podemos llegar a pensar que por hacer todas esas cosas ya estamos cerca de Dios, ya estamos agradando a Dios. Y Santiago dice que no necesariamente es así, y pone ahora un ejemplo.
el ejemplo de una persona que se considera cristiana, que se considera un buen cristiano porque cumple con todo el ritual, con todas las ceremonias que encontramos dentro del cristianismo. Es una persona que asiste, ¿no?, a todas las reuniones cristianas, respeta el programa, la liturgia, la cumple, ora, canta, como le dije. Quizás se bautiza, celebra la Santa Cena, como lo manda la palabra de Dios, como lo hace el ministro que está presidiendo. Pero luego de salir del culto, va y empieza a ofender a su prójimo. Yo conozco hermanos que lamentablemente son así. O sea, son personas que religiosamente son muy esforzadas. Realmente se esmeran por asistir a los cultos y lo hacen con el arreglo debido, van con su corbata, con su camisita o con su vestido, ¿no?, procurando llevar el decoro adecuado, pero luego en la casa tienen una lengua muy ofensiva. Hablan palabras soeces, hablan lisuras, y son supuestamente cristianos, que son muy religiosos. Santiago dice que esa religión, esa práctica del cristianismo, no vale nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque tal persona no es capaz de controlar sus palabras. Eso es lo que está diciendo. En el verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero luego no es capaz, dice, de refrenar su lengua. Dice, el tal, para empezar, se engaña a sí mismo, dice, sino que se engaña en su corazón. Porque él piensa que está bien por solo el simple hecho de haber cumplido con rituales religiosos de carácter cristiano. Pero sin embargo, dice Santiago, que tal religión, dice, la religión de tal es vana, no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque no puede controlar su hablar, no puede controlar sus palabras. Este tema, el tema de los pecados de palabra o los pecados de la lengua, ya es un asunto que se ha introducido en el versículo 19 de este capítulo, usted recordará, ¿no?, donde Santiago recomendó que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. El creyente, dice Santiago, debe ser tardo para hablar. Y más bien pronto para oír, pronto para escuchar, porque de esa manera va a controlar su lengua. Debe controlar su lengua. Le ayuda, mientras menos hable, a controlar más sus palabras. ¿Por qué? Porque con las palabras podemos lastimar, con las palabras podemos ofender. Y si ofendemos, dice ahora Santiago, nuestra religión no sirve para nada. Nuestra religiosidad no sirve de nada. Y eso ya lo va a desarrollar mucho más allá en el capítulo 3. Donde Santiago nuevamente utilizará la misma figura
que está empleando aquí en el versículo 26 cuando dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Ahí está utilizando la imagen que empleará en Santiago 3:3, donde él dice que para domar a un caballo y hacer que éste nos obedezca, le ponemos un freno en el hocico. Santiago 3:3 dice aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. De la misma manera el creyente debe controlar su hablar. Él mismo debe ponerse un freno en la boca para poder controlar sus palabras. No es que debe poner freno en la boca de los demás, sino debe poner un freno en su propia boca. ¿Para qué? Para que luego no peque de palabra, no ofenda. Porque la lengua, iba a explicar, es un órgano tan pequeñito, pero lleno de maldad. Con la lengua, dice, podemos ocasionar muchos males. Pero eso ya será un tema para más adelante. De eso está hablando acá. De la necesidad de tener dominio de nosotros mismos, porque de lo contrario, nuestra religión no vale nada. Si usted no es capaz de dominar su propio cuerpo, si usted no es capaz, por ejemplo, utilizando el ejemplo acá de Santiago, de dominar su hablar, y dice lisuras y palabras indebidas, y empieza a contar chistes subidos de tono, ¿no? O empieza a criticar a los demás, le gusta el raje, le gusta la crítica, la calumnia. Entonces dice que toda esa religiosidad que nosotros practicamos no vale nada para Dios. Entonces, si deseamos ser verdaderos cristianos, tenemos que empezar por domar la lengua. Esa es la primera característica, dice Santiago, de un verdadero cristianismo. Es aquella donde se tiene dominio de sí. Una vez leí un testimonio en un libro cristiano de la conversión de un hombre que en su vida pasada se le conocía por ser una persona de un hablar muy grosero. En su trabajo, sus empleados se asustaban, le tenían miedo porque el hombre era muy ofensivo con sus palabras y hablaba groserías. Y un día ese hombre se convirtió a Cristo, un día ese hombre escuchó el mensaje del Evangelio y entregó su vida a Cristo. Entonces, al día siguiente fue a su centro de trabajo, él era el dueño, fue a su trabajo, a su empresa. Y entonces empezó a hacer una reparación. Y agarró un martillo y estaba clavando. Y en eso que estaba golpeando el martillo, golpeando el clavo, se golpeó el dedo. Y entonces todos los trabajadores se quedaron diciendo, ahora, ¿qué va a decir? Sabían que ya se había hecho cristiano. ¿Qué va a decir? Va a proferir, va a decir groserías como resultado de ese dolor
como suele pasar con muchas personas, que cuando se enojan porque algo no les sale bien, entonces empiezan a hablar, ¿no? Cosas muy, muy negativas, que no debe hablar un cristiano. Porque como Santiago lo dirá más adelante, como de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada. Eso es imposible. ¿Cómo podemos, con los mismos labios que bendecimos a Dios, luego maldecir a los hombres? Eso es incongruente. Por eso que una prueba de cristianismo son nuestras palabras. Quizás por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a Santiago le interesa mucho que nosotros los creyentes controlemos nuestro hablar. Porque para él es una evidencia del verdadero cristianismo. ¿Qué pasó con este hombre que se había entregado a Cristo y que en el pasado fue una persona muy grosera? Cuando se golpeó, no les conté, no les terminé de contar, se cayó, no insultó, no dijo ninguna grosería, sino que tuvo dominio de sus palabras en ese momento. Y entonces la gente supo que algo había pasado en su vida, que realmente Cristo había llegado a él. Eso era un milagro. Entonces meditemos en esta noche. ¿Nosotros controlamos nuestras palabras al momento de hablar? ¿O hablamos con ligereza? ¿Usted sigue hablando palabras soeces? ¿Sigue hablando usted lisuras? Porque si es así, su cristianismo es vano. Así dice Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros, porque solo practica ciertas ceremonias, ciertos ritos de tipo religioso, pero luego no es capaz de refrenar su lengua, dice, se está engañando. Se está engañando pensando que es, cuando no es. Dice, la religión del tal no vale nada, es vana. Entonces, el verdadero creyente es aquel que, para empezar, domina, tiene control de sus palabras. Número 2, ahora en el verso 27, Santiago habla de lo que sí es un verdadero cristianismo. O sí es una religión pura, como él la llama, ¿no? Verso 27, leámoslo. Dice, la religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Dice, tiene 2 características. Y la primera de ellas tiene que ver con el amor al prójimo. Santiago dice que un verdadero cristiano no solo cumple con ciertas actividades religiosas, sino que además muestra amor hacia su prójimo. Ama de una manera muy práctica a su prójimo, porque cuando le ve en necesidad, le ayuda. Por eso dice ahí, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Por qué Santiago menciona aquí en primer lugar a los huérfanos y a las viudas? Porque los huérfanos y las viudas eran en aquel tiempo las personas más necesitadas.
las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque no habían leyes que los protegieran. Cuando un niño se quedaba huérfano, estaba en el completo abandono. Si alguien no se compadecía de él, ese niño iba a morir. Lamentablemente la sociedad no tenía leyes, ¿no? que protegieran a los huérfanos, ni tampoco a las viudas. Una mujer viuda en ese tiempo era una mujer pobre. La mujer en aquella época dependía del esposo. Era el esposo el que proveía, el que trabajaba y cuidaba de su esposa y de sus hijos. Pero ¿qué pasaba si una mujer enviudaba? Entonces quedaba en el completo desamparo. Y no habían entidades de beneficencia en ese tiempo para socorrer a estas personas. Por eso que quedaban en el completo abandono. Dependían de la compasión de sus parientes más cercanos o de sus parientes más lejanos. Y finalmente de la gente en general. Ahí vemos la historia de Noemí y Ruth. Ellas enviudan allá en los campos de Moab. Noemí pierde a su esposo, pierde a sus hijos y queda totalmente desprotegida. Vuelve a Israel con su nuera, la cual también enviuda. 2 viudas. ¿Qué tal compañía? Y las mujeres estaban en completa pobreza. Dependían de los parientes más cercanos o más lejanos. Y hubo uno que no quiso compadecerse de ellas. Pero después apareció vos, ¿no? Un pariente no tan cercano que las ayuda, las redime. Muestra compasión, muestra misericordia por las viudas. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos compadezcamos por aquellos que están en una situación de desamparo. Por eso dice acá que el verdadero cristianismo, la verdadera religión, aquella religión que es pura y sin mácula delante de Dios el Padre, no es aquella necesariamente que abunda en ritos y en ceremonias, como quizás lo podemos nosotros imaginar, que si tenemos un gran grupo musical, o un templo, o un local magnífico, donde hacemos celebraciones muy concurridas, ya estamos agradando a Dios. No necesariamente. Eso no dice nada. Eso puede ser vano si no se muestra la evidencia del verdadero cristianismo, que como ya lo vimos en el versículo 23, para empezar, es el control de la lengua, es el control del habla. Pero ahora Santiago menciona 2 características más, ¿no? Una de ellas es la compasión, es el amor al prójimo. Sobre todo aquellos que están en una situación de desamparo, como son los huérfanos y las viudas, que nadie atendía en ese tiempo. No había una preocupación de las autoridades. Eran personas que estaban abandonadas. Por eso que Dios se hizo
en aquella época, y así es siempre, se hizo protector de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros también. Podemos leer algunos versículos, por ejemplo, en Salmos, capítulo 68, versículo 5. Dice, Dios dice, aquí el salmista, es padre de huérfanos, dice, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, Dios es una persona misericordiosa. Y cuando ve a gente que está en el completo desamparo, Él no los ignora, sino que se pone del lado de esas personas y las asiste. Por eso se llama padre de huérfanos, defensor de viudas. Y es lo que desea que nosotros hagamos. Que seamos como Él. Ese es el verdadero cristianismo. Salmo 146, 9. Dice, Jehová guarda a los extranjeros. Mire, no solo Dios es protector de las viudas y de los huérfanos, sino también de los extranjeros, de aquellos que migran a otro lugar, ¿no? Buscando mejoras para sus vidas, buscando mejor oportunidades, porque no las tienen en su país. Y entonces emigran. ¿Cómo deben ser recibidas? Dice aquí el Salmo que Dios guarda a esas personas. ¿Por qué? Porque están en una situación de vulnerabilidad. Son personas necesitadas, son personas pobres. Y no solo dice del extranjero, sino nuevamente repite, dice, Jehová guarda al huérfano y a la viuda sostiene. Entonces así es Dios. ¿No? En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Verso 18 dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dice que Dios ama a los necesitados, al huérfano, a la viuda, al extranjero, y les da, dice, el pan y el vestido. ¿Por qué? Porque Él se compadece de los necesitados. Por eso Dios mandó al pueblo de Israel en la ley que le dio a Moisés hacer lo mismo. Los israelitas, como muestra de su amor a Dios, como muestra de su religiosidad, ¿no? Debían compadecerse de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros y hacerles justicia. Lamentablemente muchas veces no fue así. Y entonces toda esa religiosidad, todos esos sacrificios que mañana y tarde ofrecían en el templo, todas esas festividades que celebraban para cumplir con la ley de Dios, esas Pascuas, esas fiestas de los tabernáculos, del Pentecostés, esos días de reposo, no valían nada. Esos ayunos,
esas oraciones no valían nada, porque la religión, ¿no?, que no muestra compasión es vana, dice Santiago. Por eso que ahora dice acá claramente en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y ahí se añade también a los extranjeros. Y aquí, ojo, la palabra visitar no solo implica ir y ver y estar un rato con las personas necesitadas, sino que aquí visitar implica proveerles lo que necesitan, ¿no?, llevarles el alimento, llevarles el vestido, ¿no?, que les hace falta. Hoy nosotros tenemos muchas oportunidades de poder vivir nuestro cristianismo de una manera pura y sin mácula, como dice acá, ¿no?, compadeciéndonos de esas personas que muchas veces vemos por las calles, ¿no?, que están en completo abandono. Familias, ¿no?, con niños pidiendo a veces qué comer. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? Nosotros que decimos ser muy religiosos, porque dice acá, si alguno se cree religioso entre vosotros. Nosotros que nos creemos muy cristianos. O sea, ¿cuál es nuestra actitud ante la persona que vemos, ¿no?, hambrienta? Ante la persona, ¿no?, que no tiene que comer, que no tiene cómo salir adelante. La ignoramos, pasamos de largo, nos compadecemos, les brindamos una ayuda. Porque si no hacemos nada, entonces Santiago dice, tu religión no vale nada. Así es, dice. La religión del tal es vana. Entonces no vayamos a caer en el engaño de la religiosidad. En el engaño de pensar que porque cumplimos con ciertas actividades religiosas y asistimos a un local y ahí cantamos, leemos la Biblia, escuchamos sermones y damos ofrendas, diezmos, nos bautizamos, celebramos la Santa Cena y ya pensamos que por eso ya estamos bien delante de Dios. Santiago dice que si hacemos eso y luego no frenamos nuestro hablar, no mostramos compasión con el huérfano y las viudas, es decir, con las personas necesitadas, entonces nuestra religión es vana. Y Jesús también dijo lo mismo. Usted sabe que Jesús se compadeció de los pobres. ¿Recuerdan cuando esas multitudes iban hasta el desierto para escucharle? Y luego se quedaban sin comer. No tenían ya que comer. ¿Qué hacía Jesús? ¿Las despedía? Como sugerían a veces sus discípulos, ¿no? Y decían, maestro, ya despídelas, ¿no?, porque no tienen ya que comer, que vayan y compren. Y el Señor les decía, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Pero ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para alimentar a tanta gente? El Señor se les estaba probando nomás. Y entonces, a ver qué tienen ahí. Y le trajeron el refrigerio de un niño pobre, que constaba de 5 panecillos de cebada y 2 pececillos. Y entonces, él
¿no? Daba la orden que se sienten, después daba gracias a Dios y multiplicaba los panes y los peces y alimentaba a toda la gente, porque veía su necesidad. Y ahora espera que nosotros hagamos lo mismo, porque de lo contrario, dice Santiago, nuestra religión es vana. No sirve de nada. No. Y así lo enseñará Jesús también a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 25, él ahí enseña que la compasión hacia estas personas necesitadas determina la entrada al reino de Dios. O sea, ese es un asunto bien delicado. Mateo 25, 34 al 36 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué les da acceso al reino de Dios? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, fui extranjero. Estuve parado en las esquinas ahí pidiendo ayuda. Y tú me ayudaste. Dice, y me recogiste. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo, me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, si nosotros ayudamos a una persona necesitada, al Señor le estamos sirviendo. Lamentablemente a veces no somos capaces de ver al Señor en las personas necesitadas. Por eso que no nos detenemos. Estos justos tampoco lo lograron ver, ¿no? Porque le preguntaron, ¿y cuándo? Pero el Señor estaba ahí, en esas personas necesitadas. ¿No? Y cuando se ayuda, ¿no?, a este tipo de personas, entonces se está evidenciando la verdadera fe, la verdadera religión, el verdadero cristianismo. Entonces nuestro cristianismo es puro y sin mácula delante de Dios. Pero si solo somos personas religiosas, ¿no?, y luego no amamos, o peor, ¿no?, no controlamos nuestra lengua y empezamos a despotricar y empezamos a insultar a medio mundo, como sucede, hermanos. Que los vecinos dicen, y es cristiano, ¿cómo puede hablar así? La religión del tal es vana. Y termina diciendo, y guardarse sin mancha del mundo, que es otra característica. Ahora este guardarse sin mancha del mundo es una expresión, usted debe saber, de muy difícil interpretación. ¿Por qué? Porque guardarse sin mancha del mundo es una expresión, son palabras que hacen referencia a la ley de Moisés. Aquí se nos está hablando de guardar aquellos mandamientos que tienen que ver con la pureza ritual, que son cosas dadas para Israel. Entonces, como que aquí parecería, ¿no?, que Santiago está, ¿no?, metiendo el tema de la ley. Algo que
nosotros sabemos que no va, ¿no?, con las enseñanzas de Pablo. Según Pablo, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es cierto. Por eso les dije al comienzo que este es un documento muy judío. ¿No? Y es así, ¿no? Es un documento judío cristiano. Y en ese contexto debemos entender estas palabras. Creo que en la introducción lo explicamos, ¿no? El autor de Santiago fue un judío cristiano que escribe a judíos cristianos. Recuerden que en la introducción estas enseñanzas se dirigen a las 12 tribus que están en la dispersión. Habla de judíos creyentes. Y así fue en esa época. Nosotros lo sabemos. Léalo usted en el libro de los Hechos. Los primeros cristianos, todos ellos judíos, no se dieron cuenta que una cosa era el judaísmo y otra cosa era el cristianismo. Por eso que ellos siguieron practicando el judaísmo, porque pensaban que era lo mismo. No. Los primeros creyentes allá en la iglesia de Jerusalén, ¿no?, ellos, por ejemplo, seguían asistiendo al templo de Jerusalén. Seguían ofreciendo todos los ritos y ceremonias del judaísmo. De ahí salen todos los judaizantes, ¿no?, esos que iban a las iglesias de Pablo para tratar de imponer la ley. ¿Por qué? ¿No? Porque era esa la iglesia de Jerusalén, ¿no? Así era la iglesia, ¿no? Esa parte de la iglesia, ¿no?, fue así en ese tiempo. Una iglesia que aún se mantuvo vinculada al judaísmo, ¿no? Por eso que ahora Santiago, ¿no?, en ese contexto manda, ¿no?, guardar la ley, ¿no?, guardarse sin mancha del mundo. Esto, bueno, para aplicarlo al cristianismo, algunos han espiritualizado este pasaje. Y bueno, aquí se estaría hablando de la santidad. Pero esa es la explicación, o sea, hay que entenderlo dentro de su contexto. Entendiendo que Santiago, ¿no?, nos habla, ¿no?, del mensaje de la iglesia judío-cristiana de esa época, que estaba representada por la iglesia de Jerusalén. Y es lo que ellos enseñaban y creían. Amén. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las características, ¿no?, de un verdadero cristianismo? Es refrenar la lengua, dice Santiago. 2, visitar a los huérfanos y a las viudas, es decir, mostrar misericordia hacia las personas más necesitadas. Y 3, vivir una vida pura, santa. Si hacemos esto, entonces nuestro cristianismo es agradable delante de Dios. Si no es así, entonces somos solo personas religiosas. No. Personas cuya religión es vana delante de Dios. Entonces, que nuestra religión no sea vana, sino que nuestra religión sea pura y sin mancha delante de Dios. Por ello, busquemos cumplir con estas recomendaciones que nos da aquí la carta de Santiago. Seamos muy cuidadosos al hablar. Preocupémonos, ¿no?, por las personas más necesitadas. Busquemos ayudarles. Y finalmente, vivamos una vida de pureza. Si no lo estamos haciendo, entonces hay que rendir verdaderamente nuestra vida a Cristo, para que Él produzca en nosotros esos frutos de amor que solo Él puede obrar
en las vidas de los hombres. Así que yo le invito a rendir realmente su corazón al Señor Jesús, para que Él le ayude a vivir un verdadero cristianismo. Si hasta aquí hemos sido solo personas religiosas, vamos a cambiar. Porque para eso estudiamos la palabra de Dios, para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Hagámoslo con la ayuda del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar y rinda su corazón a Cristo. Hagámoslo. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Ahora queremos realmente reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y queremos ser como Él, aleluya, que se compadecía de las personas más necesitadas, que era muy prudente al hablar. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesús, aleluya, tu Hijo amado. Gracias, Señor, gracias. Y si hay alguien que quisiera reconciliarse, hágalo en este momento. Dígale: Señor, perdona, yo me he alejado, he estado viviendo una vida solo de religiosidad. Ayúdame a ser como tú. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tratar los días jueves de seguir con el estudio de Santiago. Amén. Si alguien aceptó a Cristo, comuníquese con nosotros. Asista a estas reuniones virtuales. Y que Dios le bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Bien, gracias, Pastor Víctor, muchas gracias. Gracias al Señor, muchas gracias a Dios. Amén, hermanos, los anuncios que tenemos. En primer lugar, siempre animar a mostrar la fidelidad que debemos tener con nuestra mayordomía, dando nuestras ofrendas, nuestros diezmos en la cuenta que tiene la iglesia en el banco. Al final de los anuncios ustedes van a poder ver el número y van a poder anotarlo. 0011 000 502000 76629. Amén. Este viernes, mañana viernes 16 de julio, tendremos la vigilia general de la iglesia Jesús Vive de Chimbote, Perú. Quiero animarle, hermano, hermana, poder disponer su corazón y el tiempo para pasar juntos los hermanos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Será una noche de alabanza, una noche de adoración, de testimonio y de oír, de atender la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Inscríbase, regístrese usted ahí en la página web que tenemos en la iglesia comunidad cristiana jesusvive.com, chimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo. Regístrese de tal manera que usted pueda participar. Entonces, mañana a las 9 de la noche estamos nosotros reuniéndonos. Continúan los cursos en los horarios establecidos, el día mañana viernes a las 8 de la noche hay un curso de discipulado y liderazgo. El día domingo simultáneamente hay dos cursos de liderazgo y discipulado a las 8 de la noche. Y a las 5 de la tarde hay curso de doctrina número 2. Por lo cual debemos continuar asistiendo y perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Amén. También las reuniones los días sábados a las 10 de la mañana para todos los niños hasta los 9 años vía Zoom. Y los días domingos a las 3 de la tarde también reuniones para preadolescentes y adolescentes
vía Zoom, donde la maestra, los maestros acompañan enseñando la palabra de Dios. En los días lunes a sábado a las 6 de la mañana la iglesia se reúne a orar, a interceder delante del Señor por las cargas que tiene nuestro país, por la iglesia misma, por iglesias afines, fraternas, amigas a nosotros y cargas personales. Y en la noche tenemos la reunión con el pastor de la iglesia, una reunión de coordinación del trabajo de la semana. Quiero animar a usted, amigo, hermano, a seguir participando de estas reuniones que son 2, esencialmente. Hoy día jueves, 8 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana. Se vienen llevando a cabo también las transmisiones de los cultos, de las reuniones en las plataformas de Facebook, YouTube y en la página de la iglesia, de la web de la iglesia jesusvivechimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo. Amén. Entonces vamos a despedirnos, no sin antes hacerte recordar que debemos seguir usando nuestra mascarilla de protección. Amén. No hay que bajar la guardia. Vamos a orar, amado hermano, y vamos a darle gracias a Dios porque también nuestro país está de bicentenario. Amén. Y vamos a agradecerle al Señor. Hay que darle gracias a Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, para ti, Señor nuestro, Dios nuestro, sea toda nuestra gratitud. Te agradecemos por este país, el Perú, porque has sido misericordioso y bueno con esta nación, Dios de los cielos. No hay nadie tan bueno como tú que se haya apiadado de esta nación y haya hecho misericordia. Fortalece tú a esta nación en la fe de Jesucristo, que los hombres reciban fe en sus corazones, fe bíblica, fe salvadora, fe de Dios para salvación y vida eterna, Padre. Ayudes al nuevo presidente de la República a hacer un gobierno de justicia, de paz, de bienestar para todos los connacionales. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia amada. Aleluya, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ya sabemos, no debemos olvidarnos de ponernos nuestra mascarilla cuando salgamos de nuestras casas o participemos de las reuniones con nuestra mascarilla. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos.